Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy seguimos en el estudio a través de cada libro de la Biblia y hoy estamos en Números. Entonces, para recordar, hasta ahora hemos visto que Génesis es el libro de los comienzos. Éxodo, aunque aún no he subido el vídeo, entonces ya es el libro de cómo Dios cumple, como Dios siempre cumple con sus promesas y también cómo prepara a cada uno por la obra que Él ha preparado para ellos. Y en Levítico vimos el llamado de ya ser santo como Él es santo. Y vimos qué quiere decir ese término de santo. Porque a veces ya tenemos la imagen que ya tenemos que ser puros. Pero es más, es ser separado para servir y agradar a Él. Entonces, reconocer que Él nos ha separado, nos ha llamado, nos ha comprado para algo especial y vivir esa realidad. Hoy estamos en Números y vamos a leer una historia muy interesante. Y antes de entrar en la historia, quiero lanzar la pregunta de cómo usas tu voz. Entonces, porque nuestras voces ya tenemos influencia. Al decir una cosa, podemos tener mucha influencia en las vidas de los demás. Y nuestras perspectivas también impactan. Nos impacta a nosotros mismos, pero también a otros en nuestro alrededor. Entonces es importante reflexionar y ver cómo usamos nuestras voces. Y también a cuáles son las voces que escuchamos. Y cuál es la reacción que sale de nuestras vidas. Entonces, sin más, vamos a empezar leyendo en Números 13 y el versículo 1. Entonces dice aquí: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces, paramos un momento para ver lo que está pasando. Entonces, ellos están ya llegando a la tierra prometida. Entonces, ya después de estar en el desierto, ya van llegando. Y Dios le dice a Moisés: mira, debes enviar a 12 para ver la tierra. Y más adelante veremos qué es lo que tenían que buscar. Pero básicamente la palabra de reconocer es como espiar ya la tierra. Y claro, si tú vas a entrar en un sitio, en toda la historia, hablando de batallas y situaciones así, claro, siempre era importante y es importante conocer el enemigo, conocer la zona, conocer la tierra, conocer la situación. Entonces, en este contexto, vemos que Dios le dice a Moisés: mira, tienes que llamar a uno de cada tribu para que vayan y entren en la tierra para ver cómo está. Y entonces vamos a bajar hasta el versículo, porque después empieza a nombrar ya de cada tribu. Y en el versículo 17 dice: Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: Subid de aquí al Negev, y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habilitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas.
¿Y cómo es el terreno? ¿Si es fértil o estéril? ¿Si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Entonces, bueno, Moisés les dice lo que tienen que ver, lo que tienen que examinar para después volver y ya traer noticias. Entonces era, bueno, básicamente, ¿cómo son las zonas? ¿Cómo son las ciudades? ¿Cómo es la tierra? Y termina, ya en este momento de dar órdenes, termina diciendo, como decía ahí en el versículo 20, y esforzaos. Entonces, eso es la base, porque claro, van a entrar en una tierra nueva, con gente no conocida, van a ver cosas nuevas. Pero tienen que entrar con el principio que decía en el primer versículo. Entonces, Dios decía, yo doy a los hijos de Israel esa tierra. Y realmente muchas veces se traduce diciendo, estoy dando esa tierra. Entonces, ya Dios dice que ya está. Es algo que yo voy a cumplir. Y es importante recordar que esta gente, estas personas, habían cruzado el Mar Rojo en tierra seca. Habían visto el poder de Dios. Entonces ya les dice, mira, id y ved. Y después traed ya una presentación de cómo es. Y entonces ya ellos obedecen. Dice en el 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Hamá. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Ahimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo, que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Entonces vemos que estaban ahí 40 días ya, examinando la zona. Y claro, ven a gente, como dice ahí de los nombres y así, gente que eran gigantes. Entonces ya Goliat, que sale más adelante en la historia, descendía de este grupo de personas. O sea, ya eran personas grandes y fuertes. Y claro, subiendo así, como los espías, ya ver gigantes, ver ciudades fundadas con mucho tiempo, ya establecidas. Entonces es lógico que les entra miedo. Pero es importante recordar lo que Moisés decía, esforzaos, que es que no tengáis miedo. Entonces ya esforzaos. Y vemos que ellos entonces ya traen ya granadas, higos y uvas. Pero es curioso porque dice que ellos cortaron un sarmiento con un racimo de uvas. O sea, 1. Pero ya hay que imaginarlo porque después dice que el cual trajeron 2. O sea, 2 hombres tenían que llevar lo que habían cortado de las uvas. O sea, no es solo unos cuantas uvas. Ya en un racimo había, no sé si eran uvas grandes o un montón de uvas, pero pesaba. Pero vemos cómo estaba la tierra. ¿Hay motivo para tener miedo? Sí. Pero el mensaje, al principio de Dios, yo os doy esta tierra. Y el mensaje de Moisés, esforzaos y ved. Y el 26, entonces ya
Ellos vuelven después de los 40 días y entran y empiezan a contar. Tenemos la primera presentación de su experiencia, de lo que habían visto. Dice en el versículo 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces primero ya muestran lo que habían cogido del fruto. Y entonces ya para decir, mira lo que hay ahí. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es fruto de ella. Entonces ya fluye leche y miel quiere decir que hay mucha cantidad y calidad. Entonces ya es una tierra buenísima. Pero ellos no paran ahí. Después dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces ya empiezan a hablar del tamaño, de la fuerza de las ciudades, de que ya es imposible. Ya, entonces hablan de su miedo. Porque hay tanto tribu, hay tantas personas y ya personas preparadas para defenderse. Pero al oír esto, entonces está ahí uno de los 12, Caleb, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, pues es así, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Entonces él no ve obstáculo con todo lo que ellos han dicho. Él vio exactamente lo mismo, pero él no ve obstáculo, ve oportunidad. Él dice, mira, es verdad que son estos y los otros, son grandes y fuertes y tienen ciudades ya establecidas. Pues nos vamos, porque más podemos nosotros que ellos. De su perspectiva es muy diferente que los otros. Pero aquí no solo tenemos un debate, tenemos ya que ya va el siguiente escalón, para decirlo así. El 31. Vemos ya que el desacuerdo sigue creciendo y la pregunta es, ¿en qué se basa? El versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, oye, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Entonces ya suben el volumen. Y ya dicen que, mira, es imposible, hay gigantes, hay monstruos, hay. Y dicen, éramos nosotros como langostas, como bichos, tan pequeños, ¿quiénes somos nosotros? Pero todo basado en, como decían, nuestro parecer. Entonces, claro, ellos están comparándose con los gigantes, con los fuertes.
Y Caleb ya reconoce que Dios estaba con ellos y estaría con ellos. Y les había dicho que iba a darles esa tierra. Pero ya vemos que este grupo de 10 de los 12 espías están ahí hablando mal de la tierra, pintando un cuadro que es imposible, que no se puede. Entonces la reacción de la gente del pueblo sale en el capítulo 14, el versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces, ¿ves lo que llegan o hasta qué punto llegan? Entonces ahora ya todo el pueblo, toda la congregación está en pánico, diciendo: mira, ojalá que hubiéramos muerto en Egipto o en el desierto antes de llegar a este punto. Porque mira cómo irá este tema. Incluso ya no es que solo tienen miedo, pero ahora también cuestionan ya a Dios, al carácter de Dios. Entonces, como dice, ¿y por qué nos ha traído aquí para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? Entonces dice: mira, ¿por qué es tan malo Dios? ¿Por qué nos ha hecho esto, Dios? Entonces ya las voces de los 10 han animado a la multitud a llegar a este punto. No digo que solo es culpa de ellos. Claro, la multitud ha escuchado los dos testimonios, pero ha prestado atención solo a los 10. Y solo porque es multitud no quiere decir que es correcto. Hoy en día lo sabemos, que a veces hay una multitud que dice una cosa, pero si esa cosa es mentira, da igual cuántas personas la creen. Sigue siendo mentira. Y entonces ya vemos, vamos a ver ya la contestación de Moisés, Aarón, de Caleb y de Josué. Entonces el versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces mira lo que dice. Ellos intentan animar a la gente a volver a ver a Dios. En vez de cuestionar y atacar y criticar a Dios y acusar a Dios, dice: mira, Dios ha prometido
que nos llevará a esta tierra. Y si nosotros seguimos a Dios, ya Él nos llevará ahí y nos entregará la tierra. Entonces, Él hará la obra. Y entonces ya 2 veces pone la énfasis en que es una muy buena tierra. Es tierra de leche y miel. Entonces, quiere poner la atención en eso y en Dios. Entonces, y dice, no temáis al pueblo. Entonces, nosotros los comeremos como pan, porque nuestro Dios está con nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos. Y Dios está con nosotros. Entonces, ¿quién puede contra Dios? Entonces, ya puedes imaginar la situación. La multitud en un momento está gritando ya, queriendo volver a Egipto, buscar un capitán para llevarles hasta Egipto. Y ya Moisés y Aarón muestra su vergüenza del pueblo. Y Josué y Caleb entonces ya rompen sus vestiduras y responden con pasión, diciendo la verdad. Pero la multitud no quiere saber nada de la verdad. No quiere volver a mirar a Dios. Dice en el versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Wow. Ahí otra vez vemos hasta dónde habían llegado. Toda la gente, todas las personas, la multitud. Y ya Dios interviene. Y ya, entonces vemos ya un castigo. Pero quiero ver 2 cosas al final de la historia. Y ahí hay una conversación interesante entre medio, pero quiero ir al versículo 36 para mostrar la gravedad o la seriedad de que tenemos que usar nuestras voces para hablar verdad, no de mentira, para guiar a vida, no muerte, para guiar a Dios, no fuera de Dios. Y no usar nuestras voces ya dejando que el miedo dicta lo que decimos. Pero recordar que Dios está con nosotros. Porque los 10, ahora dice aquí en el versículo 36, aún en el capítulo 14, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y al que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Entonces ellos ya reciben un castigo por dejar que el miedo y en un lado yo diría su orgullo ya decir o guiar lo que decían. Y para también llegar al punto de no solo hablar de su miedo, pero hablar mal de Dios. Y dice en el 38, pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Entonces ya tenemos que reconocer que es serio lo que decimos. Tantas veces en la Biblia dice que esta lengua puede matar o también puede sanar, puede traer vida o quitar vida, puede ayudar o destruir. Entonces, que es un miembro pequeño pero poderoso. Entonces, tenemos que pensar cómo la usamos. Y también cómo respondemos con lo que sabemos. Porque, claro, otra vez, en este contexto, esta gente
que había cruzado el Mar Rojo en seco y que habían visto tantos milagros de Dios, incluso habían visto ya la columna de fuego y la nube. Entonces llegan a este momento de decir, es que Dios nos ha traído aquí para matarnos. Pero no es así. Y ya ellos, incluso cuando alguien habla por Dios, quieren matar a esa persona. Pero ya vemos que ya la gente ve lo que ha hecho mal, pero también tiene que aprender que hay un momento que ya es tarde. Dios no dice, mira, debes hacer esto. Y después nosotros decimos, no. Entonces llega un momento cuando ya esa oportunidad ya se ha pasado. Igual nos da otras oportunidades, pero esa ya ha pasado. Pero lo que ellos intentan hacer es decir, bueno, ahora hemos visto el mal que hemos hecho, entonces ya vamos a hacer lo que Él nos pidió. El versículo 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Entonces reconocen el mal. Vemos remordimiento aquí. Y entonces lo que ellos hacen no es simplemente reconocer el mal, pero ya quieren volver. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están ahí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová. Por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. Entonces, ellos dicen, mira, como Dios nos ha dicho que ya podemos entrar y pelear, pues ahora lo vamos a hacer. Pero ya ellos lo hacen por su fuerza. No siguen a Dios. Ya están diciendo, mira, vamos a mostrar a Dios que ya vamos a obedecer. Pero ya esa oportunidad ha pasado. Dios ya ha pasado juicio de eso. Entonces ya no pueden volver y pretender que el pasado no había ocurrido. Pero ojo, no quiero decir que ahora en el Nuevo Testamento, en el tiempo donde nosotros vivimos, que si hemos pecado, si hemos fallado en el pasado, que ya no hay esperanza para nosotros. No digo eso. Pero sí digo que Dios nos da oportunidades en la vida. Y si nosotros negamos a seguirle a Él en esa oportunidad, llegará un momento cuando esa oportunidad ya habrá pasado. Y como dije antes, habrá otras oportunidades de hacer otras cosas nuevas o diferentes. Pero no puedo decir a Dios, mira, ya te voy a mostrar que ya voy a hacer lo que tú me pedías hace. No, entonces tengo que ya buscar a Dios donde yo estoy. Y a reconocer delante de Él que yo he hecho mal en negarle, en decidir no seguirle. Y Él me levantará en este sitio, en esta situación. No dice, no, entonces tienes que llegar ahí encima del monte y después ya te llevará al siguiente. No. Él, como dice en 1 de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados a Él,
Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero en el lugar donde estamos, nos levanta y así podemos caminar de nuevo. Entonces yo simplemente de esta historia me gustaría animarnos, pensar en 3 cosas. Primero, cuando nosotros vemos que Dios nos pide algo y que nos ha dado promesas tras promesas del futuro, pero nosotros vemos gigantes, vemos obstáculos fuertes, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Reconocemos la realidad que Dios está con nosotros y que ha prometido estar con nosotros hasta el final? Somos como Josué y Caleb, que a pesar de eso vemos que caminar con Él y seguirle a Él, entramos en una tierra ya de cantidad y calidad. Porque estar en su presencia es mucho mejor que cualquier cosa que este mundo ofrece. Y vivir esta vida con Dios ya es más que podemos ganar en el mundo. Pero, entonces la primera cosa es que somos como Caleb y Josué, que a pesar de los obstáculos, a pesar de los gigantes, vemos a Dios y que con Dios comeremos esos obstáculos como el pan. O somos como los 10, que no solo vemos obstáculos, que no solo vemos cosas que nos traen miedo o que no nos gusta, pero después encima usamos la lengua para desanimar y atacar a otros o alejar a otros. Tantas veces nosotros no queremos estar solos en lo que nosotros no nos gusta. Entonces empezamos a usar la lengua para atraer a la gente, a nuestro equipo, para decirlo así. Pero vemos que Dios lo toma muy en serio cómo usamos la lengua. Entonces, otra vez, 1 o 2, ¿somos como Josué y Caleb o somos como los 10? Con nuestra perspectiva y nuestras lenguas. Y después, ya al ponerlo ya en un nivel claro para nosotros. Porque habrán momentos cuando vemos cosas que nos traen miedo, que nos asustan, o obstáculos que vemos que no sabemos cómo podemos pasar por encima de ellos. Pero te quiero animar a recordar la verdad que Dios ha dicho que nos llevará hasta el final, que estará con nosotros hasta el final, que seguirá haciendo la obra que empezó en nosotros y seguirá obrando hasta el final, y que nosotros caminamos con Él. Pero eso es una cosa no solo para hablar, hay que vivirlo. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Es algo para recordar. Y ya Dios es el Dios de la tierra seca en medio del mar y también de las uvas que 2 hombres tienen que llevar en una racimo. Pero, ¿cómo es tu Dios? Hay que recordar, hay que saber. No porque alguien lo ha dicho, pero por leer su palabra y reconocer que Él está con nosotros. Entonces, ¿cómo usas tu voz? ¿Y cuál es tu perspectiva? Te animo a reflexionar sobre esas preguntas, porque nuestro Dios es más grande que podemos imaginar.
y Él quiere hacer algo en este mundo más grande que podemos imaginar. Y nos invita a caminar con Él y participar en esa obra. ¿Te apuntas? Bendiciones y nos veremos aquí muy pronto